Hoy estamos con Julio Aranowicz. El doctor Julio Aranowicz es licenciado en física, doctor en ciencias materiales por Stanford, donde también se graduó en su escuela de negocios. Ha sido ejecutivo de empresas de tecnología en Silicon Valley y docente investigador en resolución de conflictos y filosofía analítica. Fundó varias ONGs en varios países y es presidente del patronato de Etosfera en España, que por eso está aquí. Aprovechamos que lo tenemos en España para mantener una conversación que va a ser muy interesante con el doctor Aranowicz. Me gusta esta mezcla en la formación, ¿no? Es como un hombre renacentista, ¿no? Con origen en las materias STEM, lo que ahora se llaman las materias STEM, pero en esa evolución hacia la filosofía y la ética, que personalmente creo que es muy necesaria y que son esos temas normalmente que son muy importantes, pero como nunca son urgentes, se van posponiendo, ¿no? en la reflexión, en la discusión, y los vamos relegando. Y esto yo creo que es una magnífica oportunidad para que hablemos de cuestiones relacionadas con la toma de decisiones estratégicas en la empresa, de la ética, con el tema de la seguridad al que se dedica la Fundación ESIS también está muy relacionado con todos estos temas de estrategia, de ética, etcétera, y creo que vamos a tener un magnífico momento de charla para ESIS Talk. En primer lugar, Julio, yo empezaría preguntándote qué es Etosfera y por qué era necesario crear este think tank. Etosfera está dedicada a traer la ética al mundo real. Es una ética práctica, el mundo real de las empresas, el mundo real de la calle, de las instituciones, al traer la ética al discurso público, si es que queda algo de discurso público en este momento, que ha sido tan atomizado, fragmentado, pero y nosotros juzgamos que es necesario, no solamente una voluntad de traer la ética, sino que se hace necesario porque estamos en un momento de crisis cultural, política, social muy grande. Todos lo experimentamos, se nota en los grandes cambios exponenciales del momento, lo ambiental, lo biogenético, la inteligencia artificial, etc., que va a una velocidad tal que las brújulas como las conocíamos se han roto. Y aparece una de las preguntas fundamentales que se hace la humanidad siempre, constantemente, pero en particular en momentos de crisis, que es qué vamos a hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué impacto tiene la decisión que vamos a tomar. Y Etosfera decide dedicarse a ese tema y traer 3.000 años de historia de pensadores que han trabajado en esto. ¿Por qué ignorarlos? Yo estudié física y no hubiera podido estudiar física sin haber leído todo lo que hicieron los anteriores. De alguna forma, en un momento crítico, nos parece adecuado, si vamos a poner énfasis en la ética, que hacer uso de toda esta historia tan rica en el tema. Efectivamente, tenemos un peso de una historia y un bagaje, especialmente, ¿no? En el ámbito mediterráneo, con Grecia, ¿no? Toda la tradición griega, la filosofía, la ética, pero ¿crees que es posible conciliar en una mesa de un consejo de administración, ¿no? En el que los temas son perentorios, ¿no? Los drivers con los que fijan un poco las decisiones son muy cortoplacistas, están basados mucho en resultados financieros, en cotizaciones bursátiles que están moviéndose todos los días? ¿Hay espacio en los consejos de administración? ¿Cómo tendrían que ser las motivaciones de ese consejo de administración para tener en consideración la ética? No, yo pienso francamente que no solamente hay espacio, sino necesidad. Tiempo atrás, hace muchos años, buscaban castellano, ¿cómo diría? Manager. No es fácil traducir manager, es un concepto sajón, gerente, administrador, y es como que no encontrar el término correcto. Entonces, nos dijimos con un grupo, y si en lugar de tratar de definirlo, nos fijamos cuándo reconocemos que un manager, que un líder empresarial hace bien su trabajo.
Y ahí decidimos que había 4 factores: ser efectivo y eficiente en el corto y largo plazo. Cuando si es efectivo y eficiente en el corto y en el largo plazo, ese es un buen líder de una empresa, ese es un buen gerente general, un buen CEO. No solamente cuando tiene buenos resultados, efectivo a corto plazo. Hay tantos ejemplos de empresas que terminaron muy mal precisamente por ser nada más que efectivo en corto plazo. Eso no quiere decir que uno puede obviar ser efectivo en corto plazo. No, lo tiene que hacer. Tiene responsabilidad con los shareholders de hacer rendir la inversión que han hecho en nosotros. Digo nosotros, pues yo he sido claro. por 40 años Manager. empresario. Lo tenemos que hacer, pero si solo nos enfocamos en eso, la empresa corre graves riesgos y yo me atrevo a decir que a largo plazo fracasará. Así que no, no es necesariamente cierto que las empresas se dedican nada más que al corto plazo. Tiene que ver todas estas dimensiones. Y fíjate tú que las empresas en las que yo trabajé o en las empresas con las que colaboré y las que conozco, todas tienen un ribete largo plazo y estratégico muy importante, en la alta dirigencia, ¿no? Se sabe y procuran hacerse cargo del devenir de la empresa a largo plazo y tratan de prevenir frente a graves riesgos, y en este momento donde los riesgos son más graves, Sí. mucho más. Dicho esto, te cuento que en las empresas del Silicon Valley donde yo empecé, que todavía no se llamaba Silicon Valley, ya se preocupaban de tener muy organizada la parte estratégica y filosófica, digamos. Inclusive lo llamaban así, la filosofía de la empresa. Quizá te estaba escuchando y el tema este de medio plazo me recordaba mucho un tema del que hablamos muchísimo, que es la sostenibilidad, ¿no? Hablamos muchísimo de sostenibilidad en el ámbito empresarial también, y normalmente se asocia a cuestiones medioambientales, que obviamente forman parte de esa sostenibilidad sin ningún tipo de duda y que pertenece precisamente a esa categoría de cuestiones que no van a dar probablemente un resultado financiero a corto plazo, pero sí son necesarias ser tenidas en cuenta dentro de un esquema de decisión estratégico. Y podríamos aplicar ese concepto de sostenibilidad a otros ámbitos, no solo al medioambiental, sino al financiero, al ético, al filosófico. La respuesta es sí. En realidad sostenibilidad significa sostenibilidad en sentido General. más amplio de la palabra, no solamente en el sentido ambiental, sino en el sentido más amplio de la palabra. El ambiental es una especie de hecatombe que se nos viene encima, y entonces poder pensar, prepararse para esa hecatombe es fundamental. Pero también hay otras hecatombes que se nos vienen encima. Muchos están ligados, por ejemplo, a la bioingeniería, y en particular algo que está muy de moda, que es la inteligencia artificial, que impone todo tipo de riesgos. Además, muy difíciles de predecir cómo van a ser, por dónde van a saltar. Sostenibilidad implica en este caso estar preparado, entender lo suficiente, estar seguro que existen todos los niveles, regulaciones, acciones, opciones para la empresa privada, para saber cómo enfrentarse a... No tenemos más remedio que imaginar qué es lo que puede pasar. Imaginar es no solamente una cuestión técnica en este caso, sino también una cuestión de principios. Por eso la ética vuelve a resurgir. Ese es el momento de la ética, bajo lo que yo pienso. Etosfera es casi oportuno, es oportuno y casi oportunista, porque es el momento de la ética, obligado por la realidad. Sí, efectivamente lo has introducido tú el campo digital, ¿no? El tema digital, que todo lo acelera, ¿no? Todos los procesos, los buenos y los malos, ¿no? Las consecuencias buenas y las malas, y le da un ámbito global, ¿no? De pronto, cualquier decisión puede tener un impacto a nivel global, no solamente en el ámbito local, ¿no?
¿Cuáles crees que son los principales impactos, ¿no?, que la digitalización va a tener en esta toma de decisiones ética por parte de las empresas? Va, va a tener impactos positivos y negativos. Lo que nos preocupa, a lo que nos preocupa la ética, son impactos que afectan derechos universales de las empresas y de los individuos, por ejemplo, la privacidad, la salvaguarda de nuestras bases de datos, la salvaguarda de nuestra identidad digital. Esos riesgos son inminentes y tienen que ser tratados hoy en día, porque si no los tratamos nos van a atacar de todas maneras. Ya lo estamos sintiendo. Hay una pérdida también de cierto sentido de la verosimilitud o de la objetividad. Hay peligro desde el punto de vista laboral. Nos va a reemplazar, estaremos de aquí 20 años, seremos tú y yo los que estamos sentados acá, van a ser dos robots Autómatas. que lo van a hacer mucho mejor. Seguro. ¿No? O sea, hay vulnerabilidades múltiples debido a este cambio que impone el mundo digital, sobre todo por la velocidad con que se mueve. Eso implica estar atento, preparado, ser agente, tener los datos necesarios para... La verosimilitud es algo que nos preocupa, porque sin hechos concretos de los cuales nos podamos agarrar, es difícil ser agente. El ciudadano, para ser ciudadano de una democracia, tiene que ser agente de esa democracia, por ejemplo. O un miembro de una alta dirigencia tiene que ser agente de esa sociedad, no puede ser simplemente un actuar mecánico. Y para ser agente hace falta datos, y los datos tienen que ser veraces. Entonces, verosimilitud es otro de los problemas a los cuales nos enfrentamos también muy seriamente. Y con la fragmentación de la esfera pública, la verosimilitud es más difícil de gerenciar. Cada burbuja de las que toda la esfera pública quedó reducida a una colección de burbujas, y cada burbuja puede mantener una narrativa que por ahí no tiene nada que ver con hechos objetivos, que se repite, se reproduce, contagia a otra burbuja, etc. Así que no, son peligros multifacéticos a los cuales tenemos que enfrentarlos y resolver muy rápidamente e instintivamente qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, cuál es la acción correcta y cuál es la acción incorrecta. Son los dilemas éticos tradicionales. Y al decir instintivamente quiere decir que la parte ética tiene que estar interiorizada, no es simplemente algo que leemos, una serie de recetas, una lista, un checklist, un procedimiento. Tiene que estar fundamentalmente internalizada para reaccionar rápidamente. Hay que ser coherente, ¿no? Y tiene que formar parte del background. Has mencionado las burbujas en este mundo digital, ¿no? Cada uno en nuestra burbuja. Y a eso hay que añadirle otra dificultad, creo, que es, no sé si compartes, existen distintas áreas geopolíticas y cada una puede que tenga un patrón distinto, que siga un patrón distinto a la hora de incorporar la ética. Esto yo creo que complica aún más, ¿no?, la gestión de las empresas muchas veces de ámbito global, ¿no? Tú dices las diferencias geopolíticas. Sí, bueno, en una misma nación, en un mismo área geopolítico, ya hay burbujas absolutamente opuestas en su visión y en su interpretación de la ética. Pero si uno pega un salto hacia arriba, lo mira en forma analítica y de unas veras, hay muchas regiones que por lo menos tienen algo en que se condicen, que la terminología, aunque sea opuesta, es la misma. Y mientras que de una región a otras muy distantes, yo trabajé años en Japón, entiendo profundamente la filosofía, la ética japonesa, y la traducción no es tan sencilla. Si para mí significa algo bueno, por ahí en la filosofía japonesa significa algo no tan excelente,
Y no porque esté mal, sino Ujú. porque es un sistema diferente de pensar. Hay puentes, sin embargo, y la primer fuente, el primer puente nace de respeto y confianza en el otro, nunca de legitimizar al otro y entender cuáles son la parte sistémica de cómo entienden la ética. Ahí hay puentes claros. Particular, mi experiencia, yo nunca tuve dificultad en operar en Oriente. Tampoco en el Medio Oriente, que también es difícil de... Ujú. No, yo estoy convencido de que existe. Lo necesario, y es la posición de Tofera, es pensar en ello. A nosotros nos gustaría ayudar, contribuir a que se piense en ello. La resolución final, si es que la hay, se verá y podrá ser personalizada o podrá ser fragmentada, pero el hecho de sentarse, pensamiento crítico, pensamiento ético, la deliberación crítica y la deliberación ética, eh, hace esos puentes y da las soluciones. Ujú. Ojalá. Y has mencionado también anteriormente el impacto que puede tener esa decisión ética sobre los shareholders, pero hay otro tipo de stakeholders, como pueden ser los empleados, como pueden ser los clientes, los proveedores. En el ámbito de la seguridad, que nosotros desde la Fundación ISIS trabajamos, la directiva NIS establece unas responsabilidades muy claras sobre una serie de empresas esenciales e importantes, pero también sobre su cadena de suministro, porque en la medida Absolutamente, en la que pueden contagiar, ¿no? Entonces, hay una absolutamente. responsabilidad, hay unas líneas de relación. ¿En la ética ocurre lo mismo? Absolutamente. Si hubiera una regulación sobre la ética, tendría exactamente el mismo enfoque. Porque no, hoy en día, ¿cuál es el límite, sobre todo en los nuevos sistemas de producción? Si uno se fija en empresas industriales, los nuevos sistemas de producción desde hace 30 años han borrado ese límite Mm. entre cliente, la fábrica y los proveedores. Es todo un continuo que se mueve y como tal deben tener comportamientos y posiciones similares, si no, no podrían trabajar. Y es responsabilidad de todos hacer que esa comunalidad pase, causar que suceda, es nuestro lema, y causar que nuestros principios y nuestros valores sucedan en el mundo real es parte de nuestra obligación. Ujú. Y siguiendo un poco con este paralelismo, ¿no?, entre el mundo de la seguridad o con la nueva toma de Sí, decisiones sobre seguridad y la ética, en general percibimos que la evolución de la normativa, como bien mencionabas antes, ha pasado de un checklist, ¿no? En sí, momentos anteriores, normalmente las obligaciones normativas lo que establecían eran una serie de obligaciones y una vez cumplido ya se podía quedar tranquila la empresa. Ahora no existe ese enfoque, ahora es un enfoque proactivo, un enfoque en el que se parte de la idea de que el riesgo cero no existe, el incidente de seguridad va a ocurrir y lo importante es concentrarse en estar preparados, en detectarlo lo antes posible y en caso de que suceda, mitigar los efectos negativos. Es un enfoque muy proactivo, que sí, exige responsabilidad proactiva a la empresa, traje a medida, porque cada empresa tendrá que hacer su propia reflexión, y un enfoque de diligencia de vida. Es decir, el objetivo no es evitar que ocurra, se da por hecho que va a ocurrir, el objetivo es tomar todas las medidas necesarias con anterioridad para evitar que el daño sea amplio. ¿Ves esta tendencia también en el ámbito de la ética? O sea, ¿se exige esa responsabilidad proactiva? ¿Está algo relacionado? sí, eso sobre todo en la ética contemporánea. La ética desde que nació eh, significaba una forma de vida. Tú calificabas, no era solamente no era algo que se trataba en la academia. Mm. Era, es mejor vivir de esta manera, cómo vivir. Y cómo vivir es cómo elegir entre una cosa y su opuesto. En las nuevas regulaciones europeas, sobre todo más que las norteamericanas, por ejemplo, requieren que sea proactiva y tienen algo que originalmente llamábamos sabían o debían haber sabido. Mm. Lo cual
para mucha gente es como una exigencia brutal y sin embargo a mí me parece éticamente correcto. Es parte de nuestra responsabilidad saber y no es una excusa decir no sabía si podría haberlo sabido. Entonces estas regulaciones nuevas y estas nuevas actitudes en las empresas están en sabía o debía haber sabido, hago diligencia debida, tendría que haber sabido, es parte de la diligencia debida, y me hago cargo de todo el proceso. De principio a fin, lo tengo que conocer, tengo que llevarlo a cabo, tengo que prevenir en la mejor de mis posibilidades. Como tú dices, que va a pasar, va a pasar. Y lo peor es que van a pasar cosas que ni siquiera sabemos cómo son. Para eso tenemos que estar prevenidos, tenemos que estar preparados, tenemos que tener también la actitud de, que eso es casi más allá de la ética, pero es un valor fundamental, de en el momento que algo sale mal, admitirlo rápidamente y transmitirlo, en vez de tratar de ocultarlo, tener una actitud defensiva. Es lo antidefensivo. Las nuevas directivas son antidefensivas. A mí y la nueva ética también es así. La nueva ética incluye la admisión inmediata de un error, incluye adoptar posiciones preventivas antes que curativas. En Etosfera lo entendemos así y además le damos total bienvenida a este tipo de regulación. E incluso mejora continua, ¿no? Porque hay que revisar continuamente los esquemas anteriores. Tal cual. En el mundo digital también ocurre. Tal cual. Y para este nuevo enfoque, que supone un reposicionamiento, ¿no?, de la toma de decisiones a distintos niveles en la empresa, en el Consejo de Administración no sé si ocurre lo mismo que en el ámbito de la seguridad, que ante las nuevas tecnologías, algunos sugieren, bueno, tendría que haber expertos en cada una de las nuevas tecnologías dentro de los consejos de administración. No compartimos exactamente este punto de vista, porque nosotros consideramos que el consejo de administración debe ser un crisol de distintas experiencias, de distintas formaciones, incluyendo cuestiones humanistas, y que de esa riqueza se generará una matriz de competencias, ¿no?, como llaman los gestores de talento, que en realidad es una mayor riqueza de puntos de vista para poder afrontar mejor ese mundo desconocido, eso que viene, eso de estar prevenido ante cosas que no sabemos todavía, ni siquiera cuáles van a ser, ¿no? En el campo de la ética también crees que debería ser, todo consejo de administración debería poner un filósofo en su especializado mesa. En ética. Mira, si un consejo decide incluir un experto en inteligencia artificial, es libre de hacer eso. No sería mi receta. No estoy en contra, pero no sería lo primero que me vendría a la mente, porque pienso que los consejos o la alta gerencia tienen que hacer y llevar a cabo políticas muy amplias. Y lo que corresponde es la evaluación de todos los factores, no de un factor. A pesar de que el peligro venga, por ejemplo, de inteligencia artificial, los factores que intervienen no son técnicos, son mucho más amplios que un desafío ético. Tu crisol de habilidades, yo lo pongo también como la necesidad de una mayor complejidad en pensar. El mundo de hoy es complejo, pero por alguna razón, porque nos ha resultado relativamente fácil a muchos, el pensamiento se ha vuelto más simple, más dicotómico, más blanco y negro, más especializado, más cortoplacista, etc. Antes se estudiaba 7 años para saber cómo hacer algo, hoy tomamos un librito y ya somos expertos. Lo cual no hay recetas mágicas, no existe pensamiento mágico, también es muy común. Bueno, la magia no funciona, el trabajo arduo sí. Y en el caso de los consejos de la alta gerencia, el paso que consideramos esencial en Etosfera
es ética, pero también pensamiento crítico. El pensamiento crítico para nosotros es multidimensional y complejo. No estamos para simplificar el pensamiento, estamos para complejizar el pensamiento. Más factores, más grados de libertad. O sea, no solamente es lo que pensamos, que sí compartimos eso con este fenómeno de crisol de habilidades, sino que además nos gustaría hacer contribuciones netas para ello. Nos gustaría poder compartir e inclusive entrenar al Consejo de Administración en lo que hemos aprendido de la complejidad del pensamiento crítico. Eso es esencial. Y ahora ya un punto práctico, ¿no? Para una empresa o para un dirigente que estoy escuchando esta conversación, que no se haya planteado hasta este momento que las decisiones en su empresa tienen que tener una dimensión ética, que la tienen, quiero decir, al menos que lo que tienen que hacer es reflexionar. Exactamente. Tiene una implicación ética y una raíz ética, pero que conviene reflexionar, ¿no? Y hacerla explícita. ¿Qué le aconsejarías? ¿Cuál sería la primera decisión que tendría que tomar un responsable de una empresa para incorporar de manera explícita la ética? Yo pienso que hay diversos niveles. Hay mucho material, lo que pasa es que es tan difícil seleccionarlo, pero muchísimo material online sobre ética y los desafíos de la empresa de hoy en día. Hay muchísimos cursos de introducción a la ética y el pensamiento crítico en universidades y escuelas e institutos. Estamos nosotros, está Etosfera, que somos la mejor fuente a la que puede recurrir y gustoso lo acompañaríamos. Pero años atrás hubiera sido más difícil porque era un tema más esotérico y que estaba en la academia. Hoy, afortunadamente, es más frecuente la discusión y la disponibilidad de medios para poner en práctica ética aplicada. Pues muchísimas gracias, doctor Aronovich, por esta agradable conversación y espero que esto sirva, sea útil y que podamos seguir colaborando entre la Fundación ESIS y el think tank Etosfera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.